porque yo llegué a un punto en donde ya no sabía qué hacer. Yo decía, pero yo diezmo y no veo los resultados, pero, pero al mismo tiempo, como les comento, salía con amigas, compartía también con los amigos, vivía en un mundo donde no había nada de compromiso, yo no tenía compromisos de nada. Entonces, ni siquiera tenía compromiso con mi propia empresa y todo eso me llevó a un momento en donde la culpa, la vergüenza, la pena, con la gente, conmigo mismo, con la familia. Hola, bienvenidos a Sendero de Triunfo. Qué rico volverlos a tener aquí hoy sábado 5 de la tarde. Estamos muy contentos de el invitado que tenemos el día de hoy. Viene de Colombia. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias, Marta. Gracias a todos ustedes por la invitación. Un cordial saludo a todos los oyentes, a todos los que nos siguen. Y de una otra forma, una bendición estar acá. Sí, claro que sí, Juan Carlos. Nosotros sabemos que lo que usted va a escuchar el día de hoy le va a gustar y queremos que podamos llegar a muchas más personas, así que les pedimos que compartan este programa, que pongan me gusta y un comentario. Nos encanta saber ustedes qué opinan de lo que van a escuchar el día de hoy. Juan Carlos, la primera pregunta y para abrir nuestro programa en torno a lo que pasa aquí en nuestra organización. ¿Tú crees que la vida de un ser humano puede cambiar a raíz de la invitación a una cena? Sí, efectivamente sí puede cambiar. En mi caso es algo que recibí de un amigo de la familia con la expectativa de que posiblemente iba a poder hacer negocios en esta sala, en este lugar, pero me encontré con algo muy diferente. Básicamente un grupo de personas en torno a un formato, a un protocolo en donde otro hombre de valor empieza a narrar su historia de vida, cómo era su vida antes, cómo llegó a la fraternidad y cuál ha sido como su proceso estando aquí en fraternidad. Y pues sucede que yo tuve la bendición en esa cena, que la persona que narró su testimonio e hizo su historia de vida, pues era muy similar a lo que a mí me estaba pasando. No obstante, yo fui con otras expectativas, pero lo que esta persona empezó a narrar, no, pues yo me identifiqué completamente y es algo que yo entendí que era, perdón, que era la respuesta a eso que yo estaba preguntando, porque tenía muchas inquietudes, oyentes y Marta. Sucede que yo me divorcié en el 2019 y yo acudí a otra iglesia aquí en la ciudad de Bogotá, buscando como ese refugio, buscando como esa red de apoyo. En esta iglesia pues empecé a diezmar. Así que pasó 2019, 20, 21, 22, 23 y en ese momento yo dije, pero ¿qué estaré haciendo? ¿Qué estará pasando? Pero yo no me daba cuenta también de que venía teniendo una vida también de desorden en muchos aspectos. Entonces como que tú tenías una confrontación y unas preguntas y unos interrogantes, pero ¿qué pasa si yo diezmo? Pero yo no recibo la bendición, la vida no cambia. Pero tú no te dabas cuenta que también estabas haciendo otras cosas mal. O uno era consciente y uno era como tratando de engañar o tratando como como dicen popularmente, de empatar. A ver si por ahí lograba como superar la situación. Pero en esta cena de negocios, cuando esta persona narra su testimonio y es casi que la foto de lo que a mí me estaba ocurriendo, yo ahí empecé a hacer match y empecé a ver de que la persona que él presentó en la cena, que fue al Señor Jesucristo, pues indudablemente es lo que me hizo quedarme a mí aquí en la fraternidad, y a la fecha ya llevo 22 meses. Así que sí puede cambiar la vida una invitación a una cena de negocios.
Es importantísimo que ustedes sepan que nosotros no somos una iglesia, ¿cierto? Nosotros no somos una iglesia, pero sí hablamos de Jesucristo, que es el protagonista principal de nuestra organización. Es Él el quien hace posible la visión de nuestra organización, que es una historia de cambio de vida. Entonces, ya nos cuentas cómo llegaste aquí, Juan Carlos, a esta organización. Cuéntanos un poquito qué pasó cuando tú eras pequeñito, en la infancia, adolescencia, cómo fue esa vida tuya en familia, porque todo eso repercute en lo que somos en la juventud y ya en la adultez. Ok, pues mira, puedo decir que desde que tengo uso de razón hasta cuando dejé de depender de mis papás, no tuve ningún inconveniente, sinceramente. O sea, viví rodeado de papá, mamá, mi hermana, yo soy el menor de la familia y no tuve ninguna falta de afecto. Por el contrario, demasiado afecto, demasiado apoyo, demasiado respaldo. Y sucede que la vida cambia porque a mis 16 años conozco a una persona, me enamoro de ella. Para ese tiempo era lo que yo sentía, pero en acto de inmadurez mutuo, pues ella quedó embarazada. Entonces fuimos papás muy jóvenes, llenos de inmadurez, llenos de muchos temores y falta de claridad en la vida, pero al mismo tiempo tenía claro de que debía responder por mi hijo y lo quería así. Así que tratamos de tener algo ella estando en su casa y yo en la mía, pero finalmente en 1998, es decir, a los 2 años de habernos conocido, no pudimos avanzar. Después de ello me di cuenta con muchas familias y amigos que tenían hijos por fuera y eso era algo muy conflictivo. Entonces yo me di cuenta de que en 2004 aún quería a esta persona y yo la busqué porque yo no quería tener hijos por otro lado, por fuera o con otra persona. La recupero, para esa época ya era profesional, para esa época ya tenía ya tenía un sustento, ya tenía alguna propuesta. Entonces ella decidió y fue cuando empezamos a vivir y a compartir. Hasta ese momento todo muy bien. Afortunadamente pude volver con ella para esa época, pero yo me volví un hombre proveedor. Yo descuidé el amor de pareja porque para mí lo más importante era como que no faltara nada en casa. Entonces yo llegaba a tener 2 o hasta 3 empleos porque pues soy profesional en el comercio internacional y por la noche en esa época daba clases en las universidades de Bogotá. Entonces yo salía muy temprano y llegaba muy tarde. O a veces tenía que viajar por trabajo en el comercio exterior y no tenía la oportunidad de compartir. Entonces me volví un hombre proveedor. Y eso fue agudizándose y eso fue como cada vez llevando la relación a pique. Y por circunstancias de descuido pues, y por acuerdo mutuo, nos divorciamos en 2018. La verdad es que para ese momento yo creí que era la mejor decisión, pero ya estando solo, estando con mayor libertad, empiezo a dedicarme a un trabajo que era constituir mi propio negocio. Constituí un negocio asociado a las prendas de vestir, pero sucede que para ese tiempo me resultó o empezó a tener mayor impacto en mi vida una enfermedad que tengo en el sistema nervioso, una enfermedad autoinmune. Entonces me debilitó brazos, manos y toda esa situación como que me llegó al tiempo. Me divorcio, la enfermedad y pues en ese momento también mi hijo decide irse para Estados Unidos y no volver porque él se sentía mejor allá. Mi hija pues ella dice no, yo me voy con mi mamá, así que de un momento a otro quedé solo y eso pues me dio libertad para pensar en los negocios, pero al mismo tiempo yo estaba con el corazón abrumado. Entonces empiezas tú como a buscar refugio en cosas que no son: alcohol, promiscuidad, negocios que llegaban
pero no usabas bien el dinero, lo usabas de manera indebida, no pagabas los impuestos a tiempo, liquidaba mal. Bueno, una serie de cosas en las que yo mismo estaba como propiciándola, pero no era algo que yo hiciera como voluntariamente, sino fue producto de una mala administración. Entonces, por no tener un software contable claro, actualizado, detallado, pues sencillamente las cuentas no cuadraban. Y todo eso me hizo llegar a fraternidad porque yo llegué a un punto en donde ya no sabía qué hacer. Yo decía, pero yo diezmo y no veo los resultados. Pero, pero al mismo tiempo, como les comento, salía con amigas, compartía también con los amigos, vivía en un mundo donde no había nada de compromiso, yo no tenía compromisos de nada. Entonces ni siquiera tenía compromiso con mi propia empresa y todo eso me llevó a un momento en donde la culpa, la vergüenza, la pena con la gente, conmigo mismo, con la familia, me llevó a dudar de mí mismo y es allí donde gracias a las oraciones y a la gestión de mi mamá contactaron al doctor Carlos Arturo Rueda, quien fue quien me invitó aquí y ya el resto pues ya te lo comenté. Entonces ese era mi pasado y así fue como llegué. Qué lindo, mira que así nos ha pasado a muchos, ¿no? El que reza y peca empata, pero cuando llegamos aquí a esta organización y empezamos a escuchar testimonio uno tras otro, empezamos a caer en cuenta de toda la cantidad de errores que antes pensábamos que era común y corriente, una vida normal, ¿cierto? ¿Qué ha pasado con Juan Carlos hoy en día? Porque además de haber caído en cuenta que esos errores, que eso no se debía hacer y que estaba teniendo una repercusión a nivel espiritual, tuvo que haber pasado algo en ti. ¿Cuáles son esos frutos que has podido ver el día de hoy acá en esta organización? Pues bueno, han sido muchos, pero los más relevantes son los espirituales. Son los que realmente yo quiero resaltar y destacar porque realmente en este caminar con el Señor Jesucristo, la vida ha cambiado mucho porque el primer milagro, eso fue en el mes de septiembre de 2024, en una convención nacional. Tenemos pues la costumbre de que diligenciamos una petición y yo desde que llegué en julio de 2024 mi petición era que por dónde debía empezar, porque tenía problemas con la aduana, problemas con bancos, problemas con clientes, problemas con proveedores, problemas con la familia, problemas conmigo mismo, me sentía solo. O sea, no tenía claro por dónde empezar. Entonces, mi petición era que me diera la prioridad, que el Señor Jesucristo me revelara de alguna forma cuál era la prioridad, porque no sabía por dónde empezar. Y al no saber por dónde empezar, pues yo no respondía. Y yo me ocultaba o yo no me quedaba callado. Así que en esa convención, una fraterna llegó enviada por el Señor Jesucristo y me dijo, mira, el Señor te manda a decir que me dijo que buscara a la persona de camisa verde con lentes y que le diera este mensaje. Y me dijo que todo va a estar bien y que todos los primeros cambios que tú debes hacer son en ti mismo, son los espirituales. Que las personas pueden esperar, pero que uno mismo no se puede dar más tiempo, sino que los cambios empiezan por uno. Y eso la verdad fue súper importante para mí, eso marcó más mi vida, me hizo quedarme más en fraternidad. Llega el SAEL, octubre del 2024, ese mismo año, charlas asociadas al perdón, y esa charla me marcó muchísimo porque me perdoné a mí mismo. Yo me juzgaba demasiado porque teniendo formación académica, experiencia en el sector real, siendo profesor, y yo cómo me había equivocado en hacer negocios. Entonces yo me daba durísimo. Yo creía que no tenía perdón, que yo no tenía ni, derecho a nada, porque cómo si yo lo he tenido todo y cómo vas a pedir una recuperación si no eres merecedor de ello. Así que en el SAEL recibí la charla del perdón.
en donde Dios nos perdona, el Señor Jesucristo nos perdona y todos tenemos el derecho de volver a empezar. Entonces para mí eso fue súper valioso, y sobre todo que en la charla de las finanzas ahí recibí información clara y precisa del Señor Jesucristo, porque me indicaron básicamente, o el mensaje para mí fue orar para que a todos los acreedores que yo tenía les fuera muy bien, para que ellos me dieran tiempo a mí, y que esas personas nunca pensaran de que conmigo iban a perder, sino que me dieran tiempo mientras yo me volvía a recuperar. Y eso me dio tanta fuerza, y así lo hice. Empecé a hablar con cada uno, a pedirles tiempo, a pedirles perdón, a restaurar muchas cosas de las que antes no me sentía nada orgulloso. Pero pues el pasado no lo puedo borrar, pero la cicatriz está, pero tengo otra forma de ver las cosas. Otros milagros. Pedí en los papelitos también cómo puedo recuperar mi empresa, o si es la voluntad del Señor Jesucristo de que yo cierre, de que ya se acabe, pero que me dé alguna fuente de ingresos para poder cumplir con mis obligaciones. Y empieza a manifestarse de otra forma, como cual gremios de aquí de Colombia y de organismos multilaterales me contactan para que yo pueda participar en ruedas de negocios con la empresa. Entonces, en ese momento, les confieso que yo creía que eso era como una reunión más, pero sucede que allá conocí a alguien y fue algo súper, un plan muy perfecto. Yo estaba en el hotel en la ciudad de Panamá, y sucede que decido llevarme mi desayuno en un empaque de icopor, porque pues no había tiempo, tenía que irme a la rueda. Pero sucede que estando en la rueda, un señor pasa y me dice: oye, necesito un container de esos empaques, ¿tú los vendes? Y yo le dije: no, yo vendo otros productos. Me dijo: pero ayúdame a conseguir ese proveedor en Colombia, necesito ese empaque, y necesito vasos, y necesito carbón, y necesito... Y yo cometo el error, aún así, y no la veía, y yo empiezo: carbón le voy a decir a tal amigo, vaso le voy a decir a tal amigo, sí, porque yo no creía en mí, en lo que yo podía hacer. Entonces yo le pasaba la información a mis amigos y no resultaban los negocios. Volví al señor a contactarme como al mes. Me dijo: no, hermano, no me han llamado, mire que, ¿por qué no hacemos eso con usted? Hagámoslo con usted. Cuando él me dice eso y yo caigo en cuenta, es que esa bendición es para mí. Yo, ¿por qué la tengo que dar a otro lado si me la están dando es a mí? Entonces como que empieza a revelarse a mi mente de que ahí está actuando el Señor Jesucristo, y efectivamente uno debe creer en todo lo que Él puede sanar y restaurar en la vida de uno, pero que uno no se quede como ciego producto de esos errores. Y sabes que ser muy, muy sensible a la respuesta del Señor, porque ya cuando el Señor entra a nuestra vida y nosotros lo aceptamos, Él empieza a hacer cada cosa. Por eso tenemos que ser supremamente detallistas con cada cosa que nos pasa. Nosotros somos una organización a nivel internacional, ¿cierto? Estamos en varios países del mundo. Cuéntanos cómo fue tu experiencia ahorita que llegaste de Nicaragua. Pues mira que esa experiencia es de lo más transformador que he tenido. Es algo súper, es un antes y un después definitivamente. Y sobre todo cuando uno decide vivir ese tiempo para transformarse, para ser otra persona a partir de ese viaje. Y cuando llegas nuevamente a Bogotá, la verdad es que desde el segundo día yo empecé a recibir milagros, pensando en que yo iba a darlos o iba a servir, a dar mi tiempo, pero lo que no me esperaba era que iba a recibir. Y pues ocuparía mucho tiempo para narrarles todo, pero voy a narrar dos hechos importantes. En el segundo día de viaje,
en el segundo día de viaje, sí, correcto, y que es el primer día del avivamiento allá en Nicaragua, nos fuimos todos a las 2 p.m. Y fueron a orar por los que veníamos de otros países, colombianos, costarricenses y no recuerdo, paraguayos creo que habían allí. El caso es que el que oró fue un nicaragüense y sucede que esta persona tiene problemas en su salud porque ha sido, digamos que ha tenido problemas con accidentes cerebrovasculares, entonces tiene problemas para caminar, pero el hombre tiene un fuego, o sea, se le ve ese poder para la oración y él ora por sanidad. Entonces, cuando entramos a la oración, nos ungen con aceite las manos, nos dicen que las abramos y hacia arriba y que empecemos a orar fuertemente. Y sucede que yo había recibido un diagnóstico el 10 de abril sobre mis pulmones. Y yo iba con esa petición de que el Señor me sanara, que el Señor me liberara de eso, porque de una otra forma yo no creía en ese diagnóstico, pero no podía quedarme solo en creerlo, sino tenía que actuar, y por eso decidí hacer el viaje. Empezó la oración en ese momento, y como la persona tiene tanto poder, tanto fuego, pues yo empecé a sentir que sí, que ahí estaba el Espíritu Santo, a sentir calor, a sentir sudor, cuando es que él empieza a decir: y baja Espíritu Santo, preséntate aquí con nosotros, ven aquí con nosotros. Cuando es que de un momento a otro yo sientes que entra por mi espalda y yo sentí que entró energía a mi cuerpo. ¡Buah! Eso fue algo que me hizo mover. Esta persona se da cuenta de lo que me está pasando y él se acerca más a mí y sucede que él empieza a orar con tanto fervor. Yo entro en llanto y empiezo a decir que Señor, que líbrame de mi enfermedad, que me liberes del pasado, que yo quiero olvidar todo esto. Y sinceramente lo que les puedo decir es que por testimonio de mis compañeros, porque yo no tengo recuerdos de eso, yo gritaba y gritaba que Señor Jesucristo, libérame de esto, libérame de este pasado que no me deja progresar, que yo quiero olvidar, que aún persiste el pasado aquí en mi corazón y que me sanara, que yo no quería tener un trasplante de pulmón, que me liberara y que de una otra forma Él se glorificara y que yo le quiero servir. Y eso era lo que yo gritaba. Todo el avivamiento quedó en silencio, todo el puesto de mando, porque era algo, según ellos, porque yo no me acuerdo, era algo sobrenatural. Y de una otra forma, cuando yo vuelvo a reaccionar, yo estaba en el piso, sumergido en llanto, pero tenía mis manos en sus caderas y en su pierna, y estaba orando por la sanidad de él. Y lo que ellos me dicen es que antes de que yo estaba en ese momento, o que estaba en ese episodio, por así decirlo, yo pedía por su sanidad, pero de una otra forma era algo que él decía, pero a mí nunca me ha pasado, yo siempre había orado por los demás y usted termina orando por mí. Y yo recibo su sanidad y recibo su mensaje, el mensaje del Señor Jesucristo a través suyo. Y es algo que me parecía maravilloso, que yo también pueda servir. Entonces es algo que empiezo a ver que marca mi vida. Y sucede que a los 5 días estábamos en una ciudad que se llama Teustepe. Y en la ciudad de Teustepe empiezo a recibir la oportunidad y la bendición de que las personas que no iba a visitar, y todas enfermas, y todas estaban en cama. Y yo sentía que debía orar por ellas y que debía hacerlo porque esa era como mi función en ese momento. Segundo milagro para mí valioso, que eso fue el viernes, el primer viernes de la semana, y visitamos un jardín. Y ese jardín me correspondió a niños 4 o 5 añitos. O sea, un amor, o sea, ahí yo no sabía cómo orar.
pero pues lo único que a mí me nació fue no orar pidiendo perdón de pecados porque son niños. El caso fue que yo hice la oración sin pedir el perdón de pecados, pero que les fuera bien a su papá y a su mamá y en fin a toda la familia. Cuando nos despedimos, ya íbamos saliendo, cuando se vienen todos esos niños corriendo y me abrazan y todos así me hacían rueda y me decían, no, te queremos, te queremos. Y yo decía, gracias Espíritu Santo, porque aquí yo sentía que me estaban inyectando amor. Eso era puro amor lo que yo recibía ahí. Y eso es algo que a mí la verdad me marcó muchísimo. Nunca me voy a poder olvidar de eso. Y fue una manifestación clara del amor que el Señor Jesucristo nos tiene, a pesar de todas nuestras fallas, de todos nuestros errores. Pero si hay disposición en el corazón, las personas son transformadas. Así que sí a que te cambie una cena de negocios, sí a que el Señor Jesucristo transforma la vida, y sí a que de una otra forma es una antes y un después haber ido a Nicaragua. Juan Carlos, muchas gracias por ese testimonio, qué lindo, porque sabemos que muchas personas que están allá escuchándonos el día de hoy se pueden identificar contigo y con muchas situaciones que estás pasando, que viviste y que ellos en este momento también lo están haciendo. Pero la buena noticia es que así como Juan Carlos ha vivido estas situaciones sobrenaturales, también usted lo puede hacer. Usted también puede recibir sanación financiera, de familia, de pareja, en muchos aspectos de la vida. Por eso lo queremos invitar a estas cenas de negocios. Los tenemos en desayunos, almuerzos, cenas, y por eso al pie de este programa usted va a encontrar la descripción de donde nos reunimos. Ojalá pueda ir y disfrutar lo que nosotros hemos podido disfrutar en esta organización. Los esperamos a ustedes y hoy queremos saber dónde te reúnes, porque les vamos a dar ese dato con dirección, el nombre del restaurante, dónde te estás reuniendo. Bueno, pertenezco al grupo de Caballeros Exitosos del Galán. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. en la carrera 56404, Pizzería Bambinos. Allí nos reunimos, cordialmente invitados, todos son bienvenidos, y pues de una u otra forma es algo que puedo decirles con toda seguridad que tiene cabida para mujeres, para hombres, para los jóvenes. Casualmente allá en la Pizzería Bambinos el mismo miércoles también se reúnen las mujeres, entonces hemos visto casos de que llegan familias y pues hombres a un lado y mujeres hacia otro. Esperamos que acepten esta invitación, los esperamos allá de verdad con los brazos abiertos. Y si usted también quiere recibir estos cambios de vida, nosotros lo que hicimos fue disponer nuestro corazón, como lo has dicho en reiteradas ocasiones el día de hoy, y recibir a Jesucristo en su corazón. Aceptarlo para que Él haga de usted esa persona que Él quiere que usted sea. Por eso queremos pedirte el favor, Juan Carlos, que nos guíes en esas palabras que repetimos de todo corazón y a viva voz, y las queremos ofrecer con ustedes. Claro que sí, Marta, muchas gracias. Y pues para que ustedes por favor me sigan desde sus casas, desde sus carros, desde el lugar donde se encuentren, con una oración la cual yo los invito a que la hagamos, por favor. Señor Jesucristo, hoy reconozco y acepto que soy pecador, que tú eres mi Señor y mi Salvador. Te pido por favor que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Amén. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Marta. Nos vemos dentro de 8 días, sábado 5 de la tarde, hora colombiana, para escuchar otra historia de cambio de vida que muy seguramente va a cambiar la suya. Hasta pronto y gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Marta. Hasta pronto.